Bienvenidos a todos, en este vídeo vamos a estar hablando de Grid. Grid es un sistema que tiene CSS para crear cuadrículas, layouts o diseños muy interesantes, muy flexibles y que se pueden adaptar muy fácilmente para cualquier tipo de estructura. Mucha gente no utiliza Grid porque no la conoce o porque simplemente ha visto que es muy compleja. Grid tiene un montón de detalles que se pueden utilizar, pero nosotros vamos a enfocarnos en utilizar lo más básico y luego iremos ampliando un poquito. Por lo tanto, si no has utilizado nunca Grid, no te preocupes, va a ser muy sencillo. Vamos a tocar un poquito de HTML y luego nos centraremos en el CSS para ir avanzando explicando cada uno de los detalles. Así que vamos a empezar. Lo primero sería crear una estructura HTML para hacer nuestro calendario. Vamos a hacer un layout de calendario donde tenemos todos los días en pequeños bloques y luego ciertos bloques vamos a hacerlos un poquito más grandes y que se adapten y utilicen varias zonas de ese calendario. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una estructura de layout. Vamos a utilizar Emmet, ¿vale? Que es una característica que viene en muchos editores y que podemos utilizar los selectores de CSS para ampliar y crear una estructura muy rápidamente. Por ejemplo, voy a empezar creando un grid, una etiqueta grid padre, que dentro va a tener cada uno de los días del calendario. Entonces vamos a poner cada uno de los días como una clase ítem y vamos a multiplicarlo por 30 para que al darle al tabulador pues me añada todos los elementos. Este va a ser el HTML que vamos a utilizar en este ejemplo, no vamos a hacer prácticamente nada más. Y yo podría dentro ponerle los números, pero no lo vamos a hacer porque vamos a utilizar una característica que se llama contadores de CSS. La veremos un poquito más adelante. Guardamos por aquí y nos vamos a el CSS, donde vamos a empezar a añadir toda esa información que nos va a permitir crear este layout. Lo primero sería crear grid. ¿Vale? Grid, recordemos que era el elemento padre, donde necesitamos que tenga una cierta estructura. A ver qué podemos hacer por aquí. Lo primero, vamos a darle un tamaño, vamos a poner que tenga 800 píxeles de ancho y luego vamos a decirle que tenga unos 600 píxeles de alto. Esta va a ser la estructura general, vamos a ponerle un color de fondo para que se aprecie bien y ahí vamos a tener nuestra estructura. Fíjense bien porque lo que vamos a hacer a continuación es, con la propiedad display, le vamos a decir qué tipo de esquema de diseño queremos utilizar. Puede ser flex, puede ser grid, pueden ser block, pueden ser en línea, pueden ser un montón de ellos, pero en este caso vamos a utilizar grid. Grid se suele utilizar con una propiedad que se llama grid template columns. Esta propiedad nos permite definir el tamaño de las columnas. Por ejemplo, si yo le digo 100 píxeles, 200 píxeles, va a crear dos columnas donde una va a medir 100 píxeles de ancho y la siguiente 200 píxeles de ancho. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar la unidad FR. FR se adapta al tamaño que tiene este elemento, que recordemos que es de 800 por 600. Por lo tanto, 800, que es el tamaño de ancho, es lo que va a utilizar con esta unidad. Fíjense que he puesto 6 FR. Ahora veremos una forma mejor de escribir esto, pero es primero para entenderlo. FR lo que hace es utilizar toda la región disponible. Si yo le he puesto este tamaño, ¿vale? Lo que va a hacer es que estos 800 píxeles los va a utilizar de modo que cada columna va a ser del tamaño equivalente a cada una de las demás porque tiene la misma unidad, ¿vale? 1FR. Todas tienen 1FR, van a ocupar lo mismo. Esto sería lo mismo que venir y utilizar la función repeat y decirle que 6 veces escriba 1FR, ¿vale? Tenemos 6 columnas de 1FR cada una. Vamos a guardar por aquí y lo que vamos a hacer es que recordemos que aquí dentro tenemos una serie de elementos ítems que hemos definido. Vamos a mirarlo en el inspector de elementos, ¿vale? Y fíjense que si yo miro por acá, cada uno de los bloques todavía no se diferencian porque no les hemos puesto colores ni nada, pero están ocupando cada uno de las zonas del grid. Si pulsamos en esta zona del DevTools, donde nos aparece grid, el elemento padre, ¿vale? Fíjense que nos aparece el grid y lo podemos ver muy fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a continuar con nuestra estructura. Nosotros podríamos usar el grid template rows para decir lo mismo con la estructura de alto, ¿vale? De este grid. Sin embargo, no lo vamos a utilizar en este ejemplo porque ya vimos que la estructura que teníamos es la adecuada, al menos de momento, ¿vale? Ya veremos un poco más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es darle estilo a los elementos hijos. Fíjense, ¿vale? Que voy a utilizar una característica que se llama nesting, ¿vale? Donde en lugar de estar dándole estilo a los elementos en base a su padre, ¿vale? Fíjense que aquí le vamos a dar estilo a los ítems que están dentro de un grid. Lo que voy a hacer es que voy a insertarlo aquí dentro, ¿vale? Vamos a ponerle el ampersand que hace referencia al elemento padre, que sería grid,
y le vamos a definir aquí las clases ítem. Esto significa que los elementos ítems que estén dentro de grid les vamos a aplicar estos estilos. Esto es una característica que ya está en CSS nativo y podemos utilizarla. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un color de fondo para que podamos apreciar cómo parece que le hemos dado color, estilo al grid completo, pero realmente le estamos dando estilo a cada uno de los elementos hijos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque no tenemos establecido un gap, ¿vale? La propiedad gap es para añadir huecos en esos elementos hijos. Y si yo, por ejemplo, pusiera aquí 5 píxeles, ¿vale? Observen que ahora se ve el gris que tiene el elemento grid padre, ¿vale? Y cada uno de los elementos hijos, los ítems, se ven más claramente. Entonces vamos a retirar el color gris que teníamos del padre y ahora vamos a centrarnos un poco en cómo definir esos elementos hijos de este calendario. Una cosa que probablemente no nos habremos dado cuenta es que el calendario, porque aquí tengo muy poco espacio, pero el calendario no está centrado. Fíjense que aquí sobra un poquito de espacio. Como nosotros tenemos un ancho definido por aquí, podemos establecer un margin auto, ¿vale? Margin auto es un truquito que tenemos para centrar los elementos, porque cuando yo aplico este margin auto, todo el espacio que teníamos sobrante por un lado se divide en dos y uno pasa a estar a la izquierda y otro a la derecha, consiguiendo que se centre ese elemento, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo vamos a añadir los números de cada uno de los días. Probablemente la forma más sencilla de hacer esto sería añadir por aquí los números en cada uno de los ítems del calendario. Nos aparecerían por aquí. Fíjense que están muy pequeñitos, así que vamos a cambiarle el estilo y vamos a decirle que utilice, por ejemplo, una tipografía concreta, ¿vale? Recuerden que en este caso utiliza una tipografía Yoast que de momento no hemos insertado en nuestro CSS y por lo tanto si el usuario no la tiene instalada no la va a ver, pero simplemente vamos a ponerla por aquí. A mí sí me va a salir porque la tengo en mi sistema y vamos a decirle un tamaño concreto de 2 rem y vamos a ponerle también un peso para que más o menos se vea bien, ¿vale? Entonces ahí fíjense que ya nos aparecen los números. Y esto probablemente sería la forma más sencilla de añadir los días al calendario. Sin embargo, yo en vez de añadirlo por aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar lo que se suele llamar un pseudoelemento after. Los pseudoelementos, si alguien no los conoce, se utilizan siempre con la propiedad content para añadir contenido que no está en el HTML. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí un hola y fíjense que en cada uno de los elementos le he añadido un hola aunque no exista en mi HTML. Y lo que voy a hacer es que en lugar de ponerle hola, aquí le vamos a definir el número del día concreto, ¿vale? Si yo le pongo aquí un 1, fíjense que en todos está saliendo el número 1, no es lo que me interesa, pero ahora lo modificaremos utilizando esos contadores de CSS. Entonces vamos a ir aquí a la parte del HTML, vamos a eliminar lo que serían cada uno de esos elementos y volvemos aquí a nuestra parte del content y lo que vamos a hacer en lugar de utilizar el número concreto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función counter y vamos a indicarle un contador que es el que va a utilizar, ¿vale? El contador number todavía no existe y vemos que cuando le doy a guardar aparece 0 en cada uno de los días. ¿Por qué? Porque ese contador todavía no tiene ningún valor. Hay que establecerle un valor concreto y ir poco a poco incrementándolo, ¿vale? Entonces nosotros podríamos venir aquí y decirle counter increment, ¿vale? Y decirle, mira, yo quiero que el number, ¿vale? El contador number se incremente en 1 en cada uno de los ítems. Por lo tanto, si yo aquí le doy a guardar, fíjense que se establece de forma que el primero ya es 1, el segundo, el tercero, el cuarto, ya tenemos los números establecidos de esta forma, ¿vale? Si yo quisiera, podría pues venir por aquí y decirle que, por ejemplo, first child, ¿vale? Mi primer elemento, ¿vale? Fíjense que ahora lo que estoy haciendo aquí es seleccionar el primer elemento de todos y yo le podría decir aquí counter set, ¿vale? Y por ejemplo vamos a decirle que el number empiece en el 2, ¿vale? Entonces fíjense que ahora lo que he hecho es decirle que el primer elemento es un 2, ¿vale? Y a partir de ahí va incrementando los números. Esto no nos haría falta porque ya por defecto empieza en 1 y empieza en 0. Pero como en cada uno de los ítems estamos incrementando en 1, pues va a ir sumando poco a poco, ¿vale? Ya tenemos una forma de que nuestro calendario, aunque no tenga esos números aquí establecidos, pues los vaya contabilizando y vaya aumentando poco a poco. Todo esto podríamos ahora ir modificándolo. Fíjense que queda bastante feo colocar el número en esta parte, así que vamos a aplicar un poquito de grid también por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle a cada uno de esos ítems, vamos a aplicarle que sean grid,
¿Vale? Entonces fíjense que yo al aplicar grid aparentemente no hay ningún cambio, pero lo que puedo hacer es utilizar esas propiedades que tiene grid para mover su contenido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un place items que a mí me puede servir para colocar, por ejemplo, start end, ¿vale? Y fíjense que ahora lo que he hecho es decirle que en un eje particular lo ponga al principio, ¿vale? En este de aquí, fíjense que si yo pusiera end en esta parte, lo pone al final, ¿vale? Entonces en esta parte me interesa que esté al principio y este otro eje me interesa que esté al final, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos definido esta parte y podríamos, por ejemplo, venir aquí y decirle padding, vamos a ponerle 0,25 rem y 0,5 rem. Con esto definimos un padding, un relleno, para que no esté totalmente pegado al extremo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que ver un poco cuál querríamos utilizar. Yo creo que 0,75 rem por aquí y 0,25 en el otro, fíjense que se ve bastante bien ahora. Ahora lo que vamos a hacer es definir pues ciertos días del calendario y poner una estructura diferente y modificar ese grid que es siempre de la misma forma. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos. Por ejemplo, podríamos venir aquí y añadirle clases ítem 1, ítem 2 para diferenciarlas. Pero para no estar haciendo eso, lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí y vamos a usar los pseudoelementos de estructura. Como antes comentamos, podría ponerle un first child y decirle que seleccione el primer elemento. ¿Vale? Fíjense que si yo pongo last child, selecciono el último elemento. Pero al igual que tenemos estos dos, con este nosotros podemos definir el elemento concreto, vamos a ponerle el 5, y fíjense que está seleccionando el elemento número 5, el elemento número 15, puedo seleccionar el que yo quiera, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionar el número 4. Y vamos a cambiar la estructura de este día concreto, ¿vale? Fíjense que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle la estructura. Le voy a decir a este elemento que empiece donde ahora mismo está, pero que acabe aquí. Es decir, que ocupe estos dos elementos y que el resto del calendario se adapte solo. Eso se puede hacer con grid, ¿vale? Con una serie de propiedades, por ejemplo, grid column, porque recuerden que estamos trabajando con columnas, start. Y fíjense que aquí lo que tienes que definir es la línea que te interesa. Por ejemplo, esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿vale? Con esto yo no estoy haciendo absolutamente nada porque es el valor que tiene por defecto, pero es para que lo entendamos. Ahora lo que tendríamos que hacer sería grid column end y vamos a definir el final. Si este es el 4, este sería el 5 y este sería el 6. Por lo tanto, le podemos poner un 6 aquí y fíjense que se adapta. Fíjense también que el linter que tengo instalado en mi Visual Code lo que ha hecho es cambiar estas dos propiedades que yo tenía, ¿vale? Lo que ha hecho unificarlas, porque si yo tengo estos dos valores que aplican en el mismo elemento, lo que puedo hacer es separarlo con un slash, ¿vale? Y fíjense que el 4 lo tengo aquí y el 6 lo tengo aquí. Y entonces ya lo define solo. Vamos a modificar alguno más. Vamos a ir, por ejemplo, al día 6. Fíjense que el día 6 lo tengo por aquí. Vamos a seleccionarlo. Vamos a ponerle un color de fondo también para que se vea. Y fíjense que estamos seleccionando ese día 6. Quiero que ocupe el 6, 7, 12 y 13. ¿Vale? En este caso tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, grid column, y decirle que empiece en el 1 y acabe en el 3. ¿Vale? Pues ponemos 1, 3, pero ahora lo vamos a hacer también con las filas. ¿Vale? Le voy a decir que quiero que lo haga con 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Desde el 2, tendríamos que ponerle aquí el 2, hasta el 4. Y fíjense que ahora ocupa toda esta parte. Yo aquí estoy estableciendo colores, ¿vale? Estoy estableciendo colores en esta parte, pero podríamos definir imágenes de fondo, podríamos hacer cualquier otra cosa que queramos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con algunos otros elementos. Por ejemplo, vamos a decirle que quiero cambiar el día 10, ¿vale? Este es interesante por una razón que veremos ahora. Y vamos a poner otro color, un naranja. Fíjense que he seleccionado el día 10. Ahora lo que vamos a hacer es modificar este elemento. Vamos a hacerlo que solo ocupe la parte del 10 y el 14. Le ponemos grid row, ¿vale? Y en este caso yo le diría 1, 2, ¿vale? Hasta el 3, 4, ¿vale? De 2, 4. Guardamos y fíjense lo que ha ocurrido aquí. Fíjense lo que ha ocurrido aquí, que es que el algoritmo de grid lo que ha hecho es cambiar la posición, que a mí particularmente ahora me viene bastante mal, porque yo tengo el 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y el 10, cuando yo quiero que el 7, el 8 y el 9 estén antes. Esto ocurre porque el 7, el 8 y el 9 ya estaban establecidos, pero estos de aquí no. Entonces lo que ha hecho es establecer primero este y luego continuado con el resto. No se preocupen, esto se puede solucionar de forma muy sencilla, simplemente definiendo la columna que tú quieres, ¿vale? Con lo que habíamos visto antes, ¿vale? En nuestro caso, fíjense que ahora lo que queremos es
columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, queremos que esté en la 6 y que termine en la 7. Simplemente estableciendo eso, ya lo tenemos colocado en el sitio adecuado. Lo mismo tendríamos que hacer con el resto de elementos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el día 17. ¿Vale? Colocamos por aquí el 17, colocamos otro color, ¿vale? Y vamos a definirlo de forma que utilice, pues, grid column. Y ahora lo que quiero es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del 4 al 6. Así podríamos irlo aplicando a varios elementos, al 14, al 28, vamos a hacerlo por aquí también, 14, el 18. ¿Vale? Y en estos pues vamos a aplicarle también más colores. Y por aquí vamos a definir un verde. 18 no, vamos a poner el 28, perdón. Entonces tenemos el 14 y el 28, fíjense que hay algunos colores, ¿vale? Que a lo mejor no encajan demasiado y tendríamos que cambiarle el color del texto. Todo esto lo haremos ahora porque voy a cambiarle todo el color a unos colores un poquito más apropiados, más interesantes. Simplemente quería empezar con esto para que sea más llamativo y veamos bien los cambios. Ahora lo que podremos hacer es decirle, mira, quiero que el 14 ocupe hacia abajo y le vamos a decir 1, 2, 3, 4 hasta el 6. En singular, y en este caso que el 28 ocupe estos dos. Bueno, entonces ahí lo tendríamos, ¿vale? Tenemos nuestra estructura hecha, vamos a cambiarle ahora los colores, ¿vale? Para usar colores más apropiados. Uno así se vería, y vamos a cambiarle los colores a cada uno de los elementos. El verde, vamos a utilizar el amarillo, el naranja, el lila y el rojo. Me falta el azul. Fíjense que hay algunos números, ¿vale? Que igual no le van bien porque son bastante intensos los colores. Entonces lo que podemos hacer es cambiarle el color de fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 1717, que es el mismo de fondo, ¿vale? Y se ve mucho mejor. Pues esto lo podemos aplicar a los elementos que queramos, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos un poquito mejor. Con esto ya tenemos la estructura hecha. Nos quedaría, por ejemplo, hacer algo un poquito más interactivo, ¿vale? Que sería, fíjense que aquí estamos trabajando todo sobre el ítem, ¿vale? Que es cada uno de los ítems que tenemos acá. Pues podríamos hacer que al mover el ratón, ¿vale? Le ponemos un hover, cambie el color del elemento. Por ejemplo, vamos a ponerle un gris un poco más claro, vamos a ponerle 555. Y fíjense que ahora, al mover el ratón por encima, cambia el color. ¿Vale? Se podría aplicar otras cosas como por ejemplo sombras, imágenes de fondo, etcétera, y hacer ciertos cambios, ¿vale? Con esto que hemos visto yo creo que queda bastante claro cómo funciona el sistema de grid. Recuerden que nosotros podríamos cambiar o añadir un grid template rows para establecer también el tamaño, ¿vale? Podríamos decirle aquí grid template rows y aquí definir un poco el tamaño, ¿vale? Podría ponerle 100 píxeles y ven que lo hace un poquito más grande, ¿vale? 200 píxeles. Fíjense que como le he puesto 5, ¿vale? Lo está aplicando por el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. A partir de aquí ya las filas se quedan del tamaño que tiene definido por defecto, que es el que habíamos hecho antes. Bueno, pues con esto que hemos visto espero que les haya gustado y que la parte de grid le pierdan un poquito el miedo si no lo han utilizado nunca y que empiecen a utilizarlo al menos para esquemas donde quieren cosas muy parecidas a cuadrículas y similares. Les recuerdo que en lenguajescss.com tienen una página donde pueden buscar información sobre todo esto. Por ejemplo, si buscan grid, pues tienen una introducción donde le hablo de la parte de grid, cómo son las estructuras, cada uno de los elementos. Tienen ejemplos de código donde pueden ver cómo funciona, interactivos para ver cómo utilizarlos. Entonces tienen un montón de información, no solo de la parte de grid, sino también de temas de los contadores que hablamos. ¿Vale? Pues por ejemplo los contadores CSS también lo explicamos por aquí y mostramos ejemplos donde se pueden ver cómo aplicar esos contadores o incluso cambiar los contadores y hacer algo un poco más definido, por ejemplo unos dados, ¿vale? O ciertos detalles. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!